En este video vamos a tratar la regresión lineal múltiple. Regresión lineal múltiple. Recuerda que nosotros siempre tenemos una tabla de observaciones, una tabla de este tipo, x1, x2, hasta xp observaciones, y adicionalmente ahora tenemos una variable target, una variable que es dependiente. Esto implica que, bueno, acá completemos un poquito la tabla, x sería la primera observación de la variable 1, acá sería la segunda observación de la variable 1, hasta la enésima observación de la variable 1. Aquí, primera observación de la variable 2, segunda observación de la variable 2, hasta la enésima observación de la variable 2, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tendríamos la primera observación de la variable p, la segunda observación de la variable p, hasta la enésima observación de la variable p. Aquí tendríamos entonces las observaciones de la variable dependiente, y 1 hasta ahí. En general, todo esto que está acá, nosotros le denominamos matriz de observaciones y podemos básicamente construir un data frame a partir de esto. Y vamos a denotarlo de esta manera. Vamos a denotar simplemente como si fuese una X grande que va a tener n filas, es decir, una matriz de n filas o matriz de observaciones multiplicada por p columnas que corresponde al número de variables dependientes. ¿Okay? También podemos definir una i, un vector i, que es un vector que está compuesto por todas las observaciones de la variable dependiente, i1, i2, etcétera, hasta in. Como ven, acá sería una matriz de n por 1. ¿Okay? En general, uno construye un modelo. El modelo que construye para la variable i, un modelo multilineal o un modelo de regresión múltiple, se escribe de la siguiente manera. La i se aproxima por un coeficiente alfa, un coeficiente beta 1 multiplicado por x1i, más beta 2 multiplicado por x2i, más etcétera, 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 beta p multiplicado por xpi, donde i es el número de observaciones y esto es lo que nosotros estimamos con nuestro modelo y hay que agregarle entonces un error i a este modelo. Este modelo lo podemos escribir, si introducimos lo siguiente, de forma vectorial, si lo podemos escribir de esta manera, digamos, podemos decir, entonces una variable x que está compuesto por 1, 1 acá, aquí escribimos la variable x1, hasta la variable xp, aquí vamos a construir un vector beta, que está compuesto por alfa, beta 1, etcétera, etcétera, hasta beta p. ¿Okay? Y eso es lo que construimos esto a partir de acá. Ahora, observen básicamente que este 1, o sea, el 1 que tenemos aquí arriba, ese 1 corresponderá a la variable, como si, o sea, el coeficiente alfa como si tuviese un 1, corresponde al intersecto en principio, como si hubiese un 1 acá. ¿Okay? Entonces podemos escribir un modelo usando una notación vectorial de la siguiente manera. Simplemente podemos escribir la variable i, que es la variable de observaciones, o acá i. Esa variable se puede escribir como, de la siguiente manera, se puede escribir como beta transpuesta multiplicado por x, ¿no? En principio ese es lo que es el valor estimado, por el valor estimado. Entonces, esa es justamente la forma en que uno estima el valor de la i, es decir, la i se estima usando este valor acá. Ahora, uno sabe que cuando uno hace una transformación de vectores, porque esto es un vector, observen que este es un número, básicamente este es un número, no es una matriz. Este beta, como es transpuesta, tendría que ser 1 por, en este caso, p más 1, ¿no? Recuerden que este vector tiene p más 1 fila, vector beta p más 1 fila con una columna. Lo mismo pasa con este que tiene p más 1 fila con una columna. Es decir, acá se multiplica por un vector que tiene p más 1 con una columna. Quiere decir que esto es exactamente un número 1 por 1, es decir, un número que está acá. Ahora, uno sabe que esto, si uno lo lleva a los datos, estas son la transformación. Básicamente lo que tenemos aquí es una transformación de las variables. Cuando uno lleva a la tabla de datos, esto se transforma de la siguiente manera.
básicamente podemos tener un vector i, al que está definido, lo tenemos definido acá, ¿ok? Va a ser igual a la gran matriz X, esta que es una matriz de la matriz de las observaciones, esta matriz de observaciones, y multiplicado por beta. Recuerden que si aquí está transpuesta, pasa del lado allá transpuesta, por lo tanto sería de esta manera, más E. ¿Quién es E? Básicamente son los errores, es decir, E tendría que ser un vector que tiene todos los errores para cada una de las observaciones hasta Y. Es decir, el modelo se puede escribir, este modelo que estaba escrito de forma vectorial para la aproximación para la aproximación lineal de la variable dependiente, lo vamos a escribir matricialmente de esta manera. Bien, verifiquemos que nuestras medidas están correctas, esto es decir, este es un vector que tiene n filas y una sola columna. Este es un vector que tiene n filas multiplicado por p. ¿Ok? En general, ahora, bueno, disculpen, hay un pequeñito error, vamos a corregirlo. Corregirlo exactamente, porque hay que agregarle un... borramos un momentito, falta un pequeño detallito. El pequeño detallito es que tenemos que considerar el intersecto. Ese intersecto hay que considerarlo. Significa que a esta matriz tenemos que agregarle una columna adicional de puros 1 para poder trabajar con toda la matriz. Es decir, vamos a definir una matriz nueva que está compuesta por unos en la primera columna y el resto va a ser nuestra matriz de observaciones, es decir, una matriz que tendría, no sé, x1, 1, x2, 1, etcétera, etcétera, hasta xn1. Acá sería lo mismo, acá sería x1p, x2p hasta xnp. Esta sería una matriz entonces que ahora tendría n filas, pero tendría p más 1 columnas. Esta nueva columna que agregamos acá es para considerar, simplemente vamos a considerar el intersecto como una nueva variable para colocarlo todo dentro del mismo modelo. Es decir, tendríamos que I va a ser igual entonces a esta gran matriz multiplicada por beta más X. Entonces, básicamente, ¿quién es esta matriz? Es una matriz de n por p más 1. Este es un vector que tiene la forma p más 1 por 1. ¿Sí? ¿Ok? Y este tiene n por 1 y este tiene n por 1, por lo tanto ya tenemos todo nuestro modelo escrito en forma matricial. ¿Ok? Ahora la idea es determinar los coeficientes beta tal que minimicen el error. Es decir, tenemos que minimizar este error que está acá a partir de esta expresión. Y ahora escribamos la expresión en general, como es un vector, los cuadrados se van a escribir de esta manera, y transpuesta multiplicada por e, va a ser la suma de todos los cuadrados de los errores, que estrictamente hablando va a ser igual al producto de, si yo paso esto restando a la olla, sería i menos x beta transpuesta multiplicada por i menos x beta sin transponer, donde esa x es la x mayúscula, ¿sí? La x mayúscula corresponde a la tabla de números que está definida acá. ¿Bien? Ok, la idea es entonces tenemos que encontrar el mínimo de ese error y a partir de ese mínimo tenemos que descubrir beta, es decir, tenemos que descubrir el mínimo de la expresión que está escrita acá, esa expresión, encontrar el beta tal que minimice esta expresión que serían los mínimos cuadrados escritos de forma matricial. Desarrollemos la expresión con más detalle. Acá nos quedaría entonces y transpuesta, ¿no? Menos beta transpuesta x transpuesta, ya apliqué la transpuesta, multiplicado por i menos x beta. Y hacemos la multiplicación. Nos quedaría entonces i transpuesta multiplicado por i menos i transpuesta, ¿ok? Multiplicado por x beta más, a ver, disculpen, sería este por este, ahora me quedaría menos beta transpuesta, x transpuesta i, más, ahora sí más, me quedaría beta transpuesta
X transpuesta X beta. Eso es lo que tendría. Ahora, todo esto es una función, si ustedes ven, nosotros sabemos quién es Y, sabemos quién es Y transpuesta, sabemos quién es X, pero no conocemos las betas, es decir, todo eso realmente es una función únicamente de beta. Y para hallar el mínimo, lo que uno hace es calcular las derivadas parciales. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales de df beta con respecto a beta e igualarlo a 0. ¿Okay? Antes de hacer esto, vamos a ver un pequeñito detallito antes de hacer esta división. Y el pequeño detalle es que, si ustedes se fijan, esto es un número y esto también es un número en realidad. Entonces, en realidad, ¿qué significa que sea un número? Que la transpuesta de esto es igual a la dimensionalidad es 1 por n. ¿Okay? La dimensionalidad de x, como sabemos, es n por p más 1. Y la dimensionalidad de esta sería p más 1 multiplicado por 1. Por lo tanto, cuando multipliquemos todo, esto es realmente un número porque tiene la dimensionalidad de 1 por 1. Quiere decir que si yo tomo la transpuesta de esto, va a quedar, no va a modificarse en principio. Es decir, no se modifica. ¿Por qué no se modifica? Porque es un número, la transpuesta de un número es lo mismo. Entonces, podemos ver que si yo tomo la transpuesta de este, nos va a quedar la transpuesta de esta, recuerden cómo se toma la transpuesta, el resultado sería B transpuesta, o sea, si yo tomo la transpuesta de este número, nos va a quedar como B transpuesta, X transpuesta por Y, que justamente se parece a este número que está acá, o sea, es idéntico a este valor. Por lo tanto, expresado correctamente me quedaría IT es igual a Y menos, o simplificado, beta transpuesta, X transpuesta Y, más beta transpuesta, X transpuesta, X beta. Eso es lo que sería. Ahora derivamos toda esta expresión la derivamos por beta. El primer término se anula porque no depende de beta. La derivada de esto con respecto a beta es igual a menos 2, bien, X transpuesta, y más la derivada de esto respecto a beta transpuesta me quedaría 2 veces, bien, X transpuesta, X beta. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Acá empleé las derivadas de vectores, o sea, fórmulas derivadas de vectores que podemos ver, que podemos básicamente determinar, o sea, que podemos ver en un video anterior, cómo se deriva una derivada vectorial, es decir, estamos derivando con respecto a beta y por qué apareció el 2 en principio en general. ¿Okay? Como eso está igualado a 0, puedo cancelar los dos, evidentemente, o puedo pasar de un lado al otro. Nos va a quedar que X transpuesta por X por beta tiene que ser igual a X transpuesta Y. A partir de acá puedo decir el valor de beta. Es decir, beta sería igual a X transpuesta por X a la menos 1 multiplicado por X transpuesta por Y. Bien. Observen que ya conocemos todo, la X la conocemos, que es nuestra tabla de números, por lo tanto podemos calcular todas las expresiones, y la Y también la conocemos, podemos calcularlo todo y a partir de acá determinar beta. Este es el beta que nos permite determinar entonces el modelo de mínimos cuadrados. Es decir, nuestro modelo estaba escrito de esta forma, sería X beta, ¿no? Más esto donde está la X matriz, o sea, representando todo esto, este pedazo de acá es lo que se llama el estimado, el valor de Y. Quiere decir que el valor estimado se puede calcular de la siguiente manera, ¿no? Valor estimado, reemplazando el valor de beta, nos va a quedar como X. ¿Bien? Si reemplazamos el valor de este beta, lo reemplazamos acá. Nos decía X por X transpuesta por X a la menos 1. Bien. Eso es lo que sería multiplicado por X transpuesta multiplicado por Y. Bien, es decir, si le aplicamos este resultado de multiplicación de matrices, si lo aplicamos ahí, que en nuestras observaciones, vamos a tener nuestro estimado. En la práctica esto se le llama operador P, que es un operador, es un proyector. ¿Qué significa un proyector? Que proyecta los valores que tenemos en valores estimados. Eso es el proyector. En particular, el error, como bien sabemos, es igual a E menos el estimado. Ese es el error. Y uno puede escribir esto como I menos PI, es decir, puedo escribirlo como que esto es 1, o sea, la matriz de identidad de dimensión n, menos el proyector va a ser simplemente multiplicado por I, va a ser lo que le llamamos el error. Esta es la fórmula para calcular el error. Esta es la fórmula para calcular
el valor estimado, o escrito de manera más compacta así. Y en general esta es la fórmula para calcular los betas. Bien, con esto ya terminamos cómo se calculan los betas, debido a que tenemos básicamente toda la información que necesitamos para calcular beta de los mínimos cuadrados. Con esto termina entonces las fórmulas de cálculo de los coeficientes beta. Bien, para comprobar que efectivamente hemos hallado un mínimo con este valor de beta, lo que vamos a hacer es tomar la segunda derivada de la función f, en principio. Es decir, tomando la derivada de esta expresión que está acá, nos va a quedar entonces, lo voy a hacer directamente acá, la segunda derivada de la función f de beta transpuesta, nos va a quedar entonces derivando nuevamente esta expresión que está acá, nos queda respecto a beta transpuesta, este término no va a depender de beta y se va a anular, y este término nos va a quedar simplemente, nos queda como 2x transpuesta por x. Bien, esta matriz de x transpuesta por x es básicamente definida positiva, es decir, una matriz, este término va a ser siempre, o sea, es lo que se llama una matriz definida positiva. Como es definida positiva, entonces ya sabemos que el valor beta encontrado es realmente un mínimo. O sea, este sería el mínimo, este valor que acabamos de encontrar, que es este valor de acá, es simplemente el mínimo o el valor que minimiza la función f de beta, minimiza la función f de beta y por tanto es el valor que necesitamos encontrar. ¿Okay?